Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arantxa, Liliana. Qué directo más interesante es el de esta tarde. Espero que os guste. Muy buenas tardes, Liliana, Isabel. Espero que estéis todos bien. Ana, abrazote, Angie. Yolanda, ya he recibido tu solicitud. Enseguida te acepto la solicitud. Ya está aquí. Y nada, va a ser un live súper interesante porque, bueno, con Yolanda hablo casi desde el inicio de mis publicaciones. Creo que uno de los primeros live que hice, o lives que hice, fue con ella. Y la verdad es que ella pasó ya su experiencia también de un cáncer de mama y aprendió muchísimo sobre todo ello y sigue aprendiendo sobre todo ello. Y bueno, nos explicará un poquito más o un ratito más ella sobre todo esas cosas que ha aprendido. Voy a aceptar la solicitud. Isabel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las incorporaciones. A ver, Yolanda quiere participar. Pero solicitud. Muy buenas tardes a todos los que se vayan incorporando. Cristina, Ana, Anual. Ahora, Ya estás aquí. ahí estoy. Ya estamos otra vez cara a Sí, cara. sí, sí. Yo Sí creo que más o menos un año después de... es el primer live que hiciste, fui porque lo habíamos hablado y Exacto, entonces exacto. lo hiciste, fue a primeros de febrero más o menos, pero Sí, bueno, también sí. es verdad que no habíamos, que no habíamos podido hacerlo en esas fechas porque queríamos como celebrar ese aniversario, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero sí, madre mía, cómo pasa el Sí, tiempo. Cuántas así, cosas vividas en ese tiempo por mi parte y por la tuya, sí, evidentemente que también, ya desde otra perspectiva, ya mirando un poco hacia atrás. Y bueno, pues arreglando un poco todo eso que fue dejando tu proceso de cáncer, de tratamiento, ¿no? Explícanos un poquitín porque ya lo hablamos sí, en el primer pero live, ¿no? ¿Cómo había sido tu proceso y tal? Y cuáles fueron las herramientas que fuiste aprendiendo? Para dar un poquito de sí, introducción a aquellas personas que igual no estaban o no lo vieron o no estaban o no se acuerdan, porque ha pasado un año sí, y, y sí, pasan muchas cosas en un es año. Explícanos, verdad. Yolanda. Bueno, Primero, bueno, gracias por estar aquí, no, porque además gracias yo a ti disfruto un montón, por, ya lo sabes. sí, además que es algo que nos gusta. Muchas gracias a ti bueno, pues por compartir toda esta labor que también estás haciendo Que se y puede. bueno, pues todo este aprendizaje que al final yo lo que me he ido dando cuenta es que puedo aportar muchas cosas y entonces, bueno, pues eso creo que es la parte en la que me estoy también ya enfocando y preparando, ¿no? Claro. Porque yo ahora, bueno, tengo 56 años, yo tuve el cáncer ya hace muchos años, que fue con 40, pero bueno, lo que quiero decir es que yo como que, bueno, estuve bastante sola. Porque no había los medios que hay ahora a nivel de Claro, redes, incluso a nivel de información. Yo padecí claro. muchos efectos secundarios y no me decían que eran efectos secundarios. Al final fue digamos, un enfrentamiento con ello y el padecerlo, el sufrirlo. Y al final, bueno, pues con las herramientas que yo creía que podía tener a mi alcance, pues hacía, Claro. ¿vale? Claro, además de tratamientos mucho más duros seguramente Pues cuando tú te sí, tuviste que enfrentar a ellos, ¿no? Y si hoy en día también hay mucha desinformación respecto a esos efectos secundarios, pues no te quiero decir, pues cuando tú tuviste que pasar por ellos, ¿no? entonces es verdad que me pasaba como la vida en hospitales, ahora una prueba, ahora un no sé qué, porque eso sí, como Ya, vigilada por todos los lados. bueno, menos mal. Pero claro, entonces pero al final, entonces, bueno, yo es verdad que también ahí yo yo no me di de baja. Yo, bueno, como tú soy autónoma, soy abogada, en aquel momento ya acababa de iniciarme en un negocio y lógicamente, pues yo estaba más para los demás que para mí, ¿no?
Y eso, bueno, pues todo eso también ha sido digamos, todo lo que me pasó en esos años, lo que yo viví, lo que yo padecí, los años, la quimio, la radio, el tratamiento de tamoxifeno que yo tomé, más aromatasa, que me sentó fatal. Yo ya mi cuerpo estaba saturado, ¿no? Porque al Claro. final mi cuerpo lo que estaba es, nos cargan de tóxicos, ¿no? Tóxicos, tóxicos y más Eh, tóxicos. Exactamente. Además de los tóxicos que ya tenemos Claro, todos los días, ¿no? exacto. Que es algo que también ahora estamos teniendo esa conciencia o ese conocimiento de ello, ¿no? Y es verdad que yo tengo que decir que ahora llevo 4 años, ya estaba diciendo hoy 4 años, que fue justo desde la pandemia, en el que la vida nos paró a todos. Sí, Y a mí lo que hizo fue darme la oportunidad, y por eso tengo que agradecer mucho todo lo que me pasó, lo que me pasó, o sea, o lo que yo de alguna manera tomé conciencia claro. de que yo estaba en una fase otra vez en la que mi cuerpo estaba quejándose mucho. Esto hace 4 años, ¿no? Que tuviste otra vez esa sensación. Estaba Después de haber vivido quejándose. lo que ya habías vivido. Pero en aquel momento, cuando yo viví todo lo que había vivido, es verdad que yo empecé a hacer cosas, que ahora también os las contaré, pero un poco también como agrediéndome, ¿no? Porque al final, como Sí, no sabía si tú querías estar bien, porque lo que queremos es estar claro. bien, y claro, lo que he aprendido es que hay que darnos tiempo. Porque tenemos posibilidades de mejorar y de recuperar otra vez el control, por lo menos de nuestra salud, Claro. que porque eso lo que nos ayudará es a quitar esos miedos que podemos tener, ¿no? A mí lo que me está dando todo este aprendizaje es que el miedo va a estar ahí, pero si tú tienes esas herramientas y esa manera de ayudar, el miedo no va a ser no va a ser tan intenso, ¿no? O no va a Claro. estar ahí constantemente. Es lo Entonces, que siempre, claro, es lo que siempre decimos, ¿no? Que las emociones están ahí para vivirlas. Una cosa es vivirlas, dejar que pasen, otra cosa es instalarte en el miedo, ¿no? claro, entonces Entonces, porque es así, es decir, hay que enfrentarse a ello, hay que saber gestionarlo, ¿no? exacto. Entonces, al final hay que tener la ventaja que tenemos son la cantidad de herramientas que hay para gestionar todo esto, porque Ujú. tenemos al alcance muchas Por suerte, herramientas hoy en día, totalmente, y, totalmente al alcance. y más nosotras que hemos transitado por una enfermedad de estas características, porque hay muchas personas que al final llegan a la enfermedad y podían haber prevenido antes, ¿no? Sí, sí, Que es un poco esa fase que yo también me di cuenta, ¿no? sí, Y sin saber todo lo que sé ahora, porque todas estas cosas ahora ya, claro, yo las he ido encajando en mi vivencia y en mi aprendizaje, ¿no? Y cómo yo he ido recuperándome y teniendo, yo digo, estar muchísimo mejor que hace 4 y que hace incluso 20 años, por así yo creo decirlo. que sí, una de las cosas que nos ha traído esto es la conciencia, ¿no? Sobre todo el aprendizaje de esas herramientas, porque ahora llega algo a tu vida y sí, evidentemente, pues te golpea y tal, pero es como que buscas un poco dentro, ¿y esto por qué? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto como qué Eh, puedo hacer? ¿No? Entonces es como que lo encajas, lo metes enseguida en su cajita correspondiente, ¿no? Y yo creo que es algo que, bueno, es esa, no es hubiese sido necesario tener eso. que pasar por esto, ¿no? Pero ha llegado y bueno, pues nos quedamos Ha con la llegado, cosa pues al positiva. final, quiero decirte que si nos ha llegado es porque el cuerpo nos estaba avisando nos había dado las alertas, pero No sabíamos parar. no las habíamos Podíamos enfrentado. ser Claro. conscientes de que, uy, tendría que echar el freno, tendría que parar, tendría que cuidar esto. Pero al final el Entonces son cuerpo al dice final, hasta aquí. claro, son herramientas de autoconocimiento, Sí, porque la base de todo al final es nuestro autoconocimiento. De cada una tenemos un cuerpo, tenemos y además como tú lo has dicho también muchas veces, y yo lo digo, es nuestro templo y es el con el que tenemos que vivir y compartir. ¿No? exacto, exacto. Luego es verdad que las mujeres, pues nuestro sistema endocrino, hormonal, etcétera, tenemos muchas etapas en la vida. Sí,
a nosotras, bueno, a mí me tocó vivir esa etapa, por ejemplo, de la menopausia precoz, sin saber lo que era aquello, pero es que además no me contaban que eso te iba a pasar, o sea, ni sabías que, o sea, no sabías qué es lo que te estaba produciendo todo el Claro, tratamiento. tú estabas enfocada en el tratamiento en sí, como muchas veces Yo, hoy en día estamos enfocados, ¿no? En el es, tratamiento sin es- ser conscientes de qué puedes hacer para evitar para ciertos ayudar, efectos. claro, ¿Mm? a Claro. que esos efectos pues sean como más menos dolorosos o no Ujú. se produzcan tan intensamente. Eso Claro. también es verdad que cuando yo estoy haciendo estos acompañamientos y he estado con personas con tratamiento hormonal y también con la quimio, o sea, me ha enriquecido que les haya ayudado a que ese proceso, pues ellas mismas me decían, haya sido pues muy bueno, ¿no? Porque se sentían con energía, sabían cómo tenían que enfrentarse bueno, pues a todas esas dolencias o esos efectos que al final sí o sí los tienes que tener, cómo Ujú. eliminar esa toxicidad que nos produce la quimio, cómo Ujú. prepararte para la siguiente sesión, Claro. ¿no? Porque al final tenemos que hacer un acompañamiento a ese tratamiento, ¿no? Sí. Mira, comenta cuerpo, mente y movimiento. Me encanta el nombre de usuario. Siento que la enfermedad desde el aprendizaje es la apertura a la conciencia de la salud integral, sin ninguna duda, ¿no? Es así, Tal cual. es así, mi querida Diana, que estás por allí Ah, en Colombia. Pues vale. es como, es que al final ese es el aprendizaje que nos da este tipo, bueno, pues de vivencias, ¿no? Vamos a llamarlas, y también de que todo esto lo que nos va a hacer es ser mejor, estar mucho mejor, Claro, ¿vale? Porque claro. al final oímos, es que quiero ser como antes. Pues yo no, porque antes yo no estaba haciendo las cosas como las tenía que Sí, hacer. Creo que sí. tenemos que ser mejores Yo todavía. creo que al O sea, final es un aprendizaje bueno, la vida es un continuo aprendizaje, independientemente de mm, que pasemos una enfermedad como esta u otra, ¿no? Aquí exactamente. vamos evolucionando, vamos evolucionando. Entonces, intentemos de alguna manera aprovechar lo que nos va trayendo la vida para que ese aprendizaje sea positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Claro, entonces al final, bueno, pues todos estos 4 años que yo estoy pues centrada en mi cuidado, en todo este aprendizaje, yo pues al final creo que lo conté, yo empecé a hacer una formación, yo practicaba yoga, Pensaba que lo tenías todo como y controlado, ¿no? Es como, entonces, uff, sí, así. yo practicaba yoga, yo iba a pilates, yo hacía de gimnasia, es decir, yo hacía muchas cosas. Pensaba que, luego creía que más o menos pues comía bien, vale, no era una persona que comiese muchos procesados ni tal, pero yo me he dado cuenta que no. Es decir, lo que tenía era una base muy buena, porque cuando tú vienes de un pueblo en el que has comido cosas, Lo comida, menos, digamos, menos procesada, que no había exacto, al alcance de todas esas cosas, pues yo tenía unas bases muy buenas de claro, alimentación y de nutrición. claro, Pero eso, y es verdad que nunca me ha gustado mucho las comidas procesadas o cosas así, ¿no? Porque siempre intentaba comer en casa, pero sí que los últimos años, al final, aunque comieses comida casera, por llamarlo de alguna manera, era fuera de casa. Entonces, hay ya. muchas cosas que ahora yo me he dado cuenta de que, por muy casero que fuese, pues había Llevaba muchas cosas, productos procesados que no era el productos tipo de alimentación que... que no eran nutritivos y que eran Claro, inflamatorios. Y al final, claro, claro, todas esas cosas, el cuerpo pues ya tenía esa toxicidad que yo no había trabajado su claro, eliminación. claro. Porque al final, yo el último año del tratamiento, o sea, yo estaba como que me estaba desbordada, o sea, no podía andar, no me, las manos, los pies, es decir, era como que como un zombi, por así decirlo. Y Sí, nadie sabía lo que me pasaba, pues si al final lo que estaba en mi cuerpo, lo que estaba era inflamado. claro, Entonces, totalmente. al estar inflamado, pues me producía también una retención de líquidos Claro, que ahí estaba. Tenía muchos problemas digestivos que yo los había normalizado.
Sí, dicen Biohacking, los aceites, por ejemplo, que utilizan en los restaurantes, a veces baratos. Sí, aceites o otros productos al final, porque ¿no? las mucosas son muy Sí, dañadas, todo el tema de la boca. Es muy claro, importante el cuidado de claro, la claro. boca. Porque hemos comentado, hemos hablado, ¿no? de hacer varios lives, porque es muy Sí, amplio todo lo que se puede tratar, ¿no? Hablando un poco desde la fase del post-cáncer, ¿no? ¿Qué mucho. es, cuál es toda esa toxicidad que ha quedado, pues de alguna manera en nuestro cuerpo y qué otros efectos secundarios pueden aparecer, ¿no? Ha sido una manera muy esquemática. Estás hablando ya de inflamación, ¿no? El tema de las mucosas, ¿cómo quedan afectadas? ¿Qué más epígrafes pondrías aquí en Pues este asunto? ¿Cómo queda sí, el cuerpo después? Independientemente de la fase que psicológica, esa que yo creo que ya eso la tengo. ya Exacto. hablaremos en otro live, ¿no? Porque no se trata con la suficiente importancia y yo creo que casi es una de las más importantes. O sea, el Sí. cuerpo físico evidentemente es muy importante, pero al final, lo que tú decías, las emociones también crean toxicidad, ¿no? En nuestro cuerpo. Pero bueno, eso es, no, Sí, al como final, quieras, dime. claro, no todo va unido, porque al final un poco lo que yo Claro, he visto en mí, al final es decir, yo a lo mejor la parte emocional no la daba importancia, pero luego yo he visto que eso también estaba ahí, porque también claro, estaba, es decir, esa parte tampoco la había eliminado. claro. Las preocupaciones, la ira, la Estrés, rabia, el estrés, es decir, todo eso, además cuando estamos en un tratamiento de estas características, o sea, el estrés está ahí, porque siempre. tú al final te tienes que enfrentar a decir otra vez esto y qué me va a pasar. Yo me acuerdo cuando iba a la quimio, los olores, o sea, lo pasabas fatal, la comida, el no sé qué, es decir, todo eso al final el cuerpo lo sufre, Claro, es que estás en modo defensa. claro. Por muy bien que lo Y el, lleves, y yo puedo decir que lo he llevado muy bien porque pues, he visto otras personas que no, que unos efectos secundarios mucho más duros que los míos, pero incluso esa manera de afrontarlo de una manera positiva también para mí era como un refugio, decir, qué bien y tal, y eso también me generaba cierto estrés, ¿no? Inconsciente, ¿eh? O sea, yo no era consciente de ello, ¿vale? claro, a eso Y es lo que cuando me acabas el refiero. tratamiento es como, hey, te viene como el bajonazo de decir, guau, estaba Efectivamente. yo aquí en plan protegida, en plan guerrera, ¿no? Es verdad. Y entonces, bueno, pues todas esas cosas al final es que hay que ponerlas, hay que limpiarlas también, hay que enfrentarse a ellas, hay que llorar, hay que reír, hay que estar triste. Es decir, las emociones también son parte Claro, del. Es decir, no se trata todo de qué maravilloso, no, porque es decir, hay positivos y negativos. Y claro. entonces, todo eso es también la parte que hay que trabajar. Entonces, las emociones es verdad que a mí me ha ayudado mucho a que cuando he tenido esa conciencia, que no sabía lo que era, ese autoconocimiento, todo eso es lo que me ha ido dando la posibilidad de enfrentarme a ello, ¿no? Y de Claro, seguir enfrentándome, porque al final claro. esto no deja de ser un aprendizaje cada día, ¿no? Exacto, y Entonces, además esto es lo que tú habías dicho, perdona, habías dicho al sí, principio que de alguna manera, a partir de que llega el diagnóstico a nuestra vida, muchas veces se dice, es una espada de Damocles que tenemos encima y cualquier pequeño síntoma va a despertar esa lucecita roja de alerta, ¿no? mm, Esa banderita de, uy, a ver si va a ser. Y yo creo que es algo que tenemos que aceptar. El momento que ya tienes un diagnóstico de este tipo, pues el resto de nuestra vida seguramente tenemos que aprender a vivir mm, con ese miedo, con esa cada vez que tenemos que ir a hacernos pruebas, ¿no? De tal, ¿no? Y hay que aprender a vivir. Entonces, lo dicho, que es algo que tenemos que también tener conciencia de ello eso, y saber gestionarlo también, ¿no? Porque exacto. es un motivo enorme de estrés cada Claro, vez que tienes que... Claro, el cuerpo es que aunque tú creas que no, el cuerpo lo sufre. Yo lo sé sí, porque ahora mismo me pasó, no sé si te lo conté, una de las semanas que ya sabes que tengo un poco la vida nómada, que estaba en Madrid, tuve una semana como de trabajo, gestiones familiares, viajes, no sé qué. O sea, mi cuerpo estaba saturado realmente. Y entonces empezó a la boca.
porque la boca para mí es algo Sintió como muchísimo la ahí. quimio. Empezó a unas encías y tal, y entonces me empezaron a inflamar el ganglio de aquí, Vaya. ¿vale? Entonces, claro, eso me dejaba sin energía, o sea, estaba, que no, es que es verdad, que no tenía fuerza. Digo, ostras. Y claro, yo pensando que era creo que es de la boca, ¿vale? Porque al final los ganglios lo que hacen es, el sistema inmune lo que hace es defenderse Defensa. ante eso. Claro, claro. Entonces, pues te sale ahí como podía haber salido en otro sitio, ¿no? Sí. Y claro, al final eso te dice el dentista, no, de la boca no viene. Y tú dices, ostras, pues tengo que ir corriendo al médico. Ya. Vas, no, pues te van a hacer, me han hecho una analítica, hoy estaba haciendo una ecografía y es verdad que la doctora me ha dicho, ahí esos ganglios están un poquito más grandes de lo que tienen que estar. Vaya, Hay que está más vigilarlo. inflamado. Claro. Vale, pues efectivamente lo que he hecho ha sido escuchar en mi cuerpo porque hay algo ahí que efectivamente me está ocasionando quizás Esa esa inflamación. inflamación, ¿no? Entonces, al final, el estrés o los viajes o no sé, pues todo eso yo tengo que gestionarlo de otra Claro, manera o ver cómo claro, hacer, cómo dosificarme, ¿no? claro. Y bueno, pues eso al final es lo que te da la consciencia, ¿no? Sí, Ese autoconocimiento tuyo, ¿vale? sí. Y entonces, bueno, de las dolencias que si quieres que Nos estábamos centramos hablando, en la parte eso, física, porque ¿no? Nos entonces centra. Sí, estaba todo el tema de la inflamación, que eso sí o sí la tenemos que gestionar, porque el proceso de inflamación que ya sufrimos normalmente en un estado normal, cuando estamos en un proceso de tratamiento ya de quimio, de radio y hormonal, como tú estás haciendo ahora, más la inmunoterapia, todo eso el cuerpo, o sea, el sistema inmune tiene que enfrentarse a todo eso y claro, todo eso al final produce inflamación, ¿no? claro, Todo el tema de lo que yo llamo la acidificación, o sea, ujú. Explícame en qué eh, consiste la la acidificación. acidificación para mí ha sido algo que me encanta, ¿vale? Además es el equilibrio de los pHs, que yo creo que solo es un poco el pH, el ácido base. Sí, Al final, la sangre es alcalina. Es decir, la sangre tiene que tener, pues no sé si las mediciones están entre el 1 y el 14, ¿vale? Entonces la sangre tiene que estar alcalina. ¿Y qué pasa cuando sufrimos un proceso de estas características? Que al tener un exceso de ácido en nuestro cuerpo, porque los sueros no dejan de ser ácidos, ¿vale? El cuerpo tiene que hacer una labor de neutralizar esos esos ácidos, ácidos, ¿vale? vale. Que nos entra y que efectivamente sí hay que ayudar, por supuesto, con muchas cosas, que se puede, porque el cuerpo tiene procesos naturales para hacerlo, pero ¿qué pasa? Que cuando hay carencias o no, por ejemplo, el tema de nutrientes, el tema de alimentación, de respiración, de ejercicio, no se lo aportamos, el cuerpo lo que hace es neutralizar esos ácidos con las reservas de nuestros minerales, que es lo que a mí me ha producido más problemas. El Claro, tema claro. dental, que es donde está el calcio, en los dientes, Óseo, en las uñas y en los huesos. claro. Entonces, es lo que llaman el sistema tampón. Eso lo Vale. que hace es que nuestras reservas Ujú. van a neutralizar esos ácidos. Y entonces, ¿de dónde sale? De nuestros huesos, de nuestros dientes y de nuestras uñas. Yo las uñas y los dientes, o sea, las uñas ya las he recuperado, pero me costaron muchos años, ¿eh? Hasta Ya, hace 4 años que empecé con todo esto no las he recuperado. Fíjate si habían pasado años. muchos años. Los Es que dientes, los efectos secundarios los no es cuestión del primer dientes, año. no, no, es que el tema es que eso va saliendo después si no le ayudamos. Yo Claro, lo que no hice fue ayudar porque no claro, pues no sabía. sabías, no Claro, sabías. no sabía. El tema de, por ejemplo, de la boca, yo el año pasado 4 implantes, Pilar. Sí, Entonces, claro, es decir, y esto dices, Joni, pues ha pasado, pues sí, porque la pérdida de hueso está ahí. Aunque yo luego lo que he hecho ha sido, claro, hay una falta de nutrientes. El efecto de la acidificación lo que nos hace es una, digamos, eliminación de micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas que tenemos en en el nuestro estado de organismo, reserva. Ujú. en nuestras reservas,
si no se los damos, Claro, porque el cuerpo es muy sabio, claro. el cuerpo tiene, es una máquina muy sabia, lo que hace es neutralizarlos sacándolos de ahí. Entonces, claro, luego tenemos Tira por de un donde lado haya. Si no lo agregamos a problemas, nuestra alimentación, pues ¿dónde tenemos? Pues aquí. claro, y entonces, por eso las mujeres tienen osteoporosis. No, primero porque, claro, todas esas cosas nos pasan. A nosotras, por ejemplo, nos puede pasar porque hemos sufrido eso, pero no quiere decir que tengamos que tener una pérdida de hueso, porque el hueso se puede Sí, regenerar. Entonces, igual que estoy diciendo todo esto, también hay una parte que es muy importante que es la que yo también luego quiero explicar, ¿vale? Entonces, es verdad que hay una pérdida de tejidos, porque se nos producen todas estas cosas, ¿no? Estos efectos, estos, digamos, que además son procesos naturales que tiene el cuerpo, ¿vale? claro, A mí me ha encantado saber, cuando yo estoy estudiando todo eso, es por qué nos ha pasado esto, claro, ¿no? ¿Por qué mi cuerpo ha procedido así? Claro, claro, la pérdida de estrógenos es nuestra principal hormona, es la que nos protege de muchas cosas. claro. Entonces, claro, cuando hay una pérdida de estrógenos como la que yo tuve, que era muy activa a nivel hormonal, pues claro, mi cuerpo estaba totalmente desequilibrado. Entonces, el cuerpo está totalmente desequilibrado, ¿no? Los problemas digestivos. Claro, familiarizamos la gastroenteritis, la gastritis, los reflujos, las hinchazones, El empiezas a tomar estreñimiento, las tal, diarreas, es como todo ya es. claro, todo el tema gastrointestinal, la microbiota. Bueno, para mí la microbiota ha sido un Ah, descubrimiento. total, total, cada vez más Claro, es es algo muy importante, sí. algo tan importante que es donde nuestro Y la sistema relación con nuestro cerebro y tal es brutal, con es un todos tema los muy interesante. sistemas, porque al Sí, final no es un sistema. Entonces, claro, luego ayer estaba viendo todo el sistema nervioso. Claro, si es que el sistema nervioso está en todo el cuerpo, ¿cómo claro, no vamos a estar como estamos? sí, A nivel de ansiedad, a nivel de miedos, porque el sistema periférico, el central, el cerebro, todo está conectado. Es decir, no es una sola cosa. Por eso el enfoque que yo hago es holístico. es No sé si integral hablar, al final, claro. ¿vale? Somos un conjunto Claro, ¿no? Claro, es el tema de las articulaciones. Se sufre muchísimo. Las sí, dolencias articulares, yo creo que a ti te he oído, porque hay una sí, inflamación, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Que es donde se nos va, sobre todo a las mujeres en las articulaciones, que produce el mismo efecto tampón, ¿vale? Ujú, Por sí, eso, no sé si se oye, es que tengo calcificaciones en el hombro, es que tengo sí, calcificaciones. Las calcificaciones es que el calcio ha salido de nuestro cuerpo para hacer ahí una labor y se ha quedado ahí estacionado porque ha habido una descompensación, que claro, puede ser a lo mejor un problema de una falta de equilibrio de ácidos grasos, es decir, bueno, que luego todo eso es lo que hay que ayudar al cuerpo a equilibrar, ¿no? Y a claro. compensar. Todo el tema bueno, el tema muscular, ni te cuento, o sea, yo estaba, cada semana iba al fisio y yo decía, yo no puedo seguir así, todas las semanas en el fisio, cuando me dolía aquí, cuando no Sí, podía andar, que si tengo condromalacia, que si tengo, o sea, es que estaba todo el día que no podía ni moverme. sí, yo Pero recuerdo claro, una frase que lo escuchaba mucho en algún WhatsApp, incluso que me decían, cuando empiezas con la terapia hormonal es como si te pusieran 10 años de golpe. Es como si pasaras a hacer. Y yo hace, bueno, pues unas 3 semanas o así me levantaba del sofá y digo, uff, hasta que me puedo poner erguida, puedo caminar sin pensar que me duele aquí o me duele allá. Pues es verdad, es que al final pues mira, va todo a esto, parar todo esto. una de las personas que yo he hecho el acompañamiento, que además tengo un vídeo de testimonial que lo he subido, ¿vale? Sí, O sea, me compartir, decía que sí, ella se sentía una anciana con sí, 44 años. sí, sí, Entonces, claro, todo el trabajo que yo hice con ella, dije, pues qué bien, cuánto me alegro que todo eso le haya ayudado, ¿no? Porque al claro, final, y todo eso, por eso todo
esto me está motivando a emprender en este mundo, también Claro, digital, ¿vale? Porque al claro, final es donde nos movemos, claro. en el que no estás tan acostumbrada o no te sientes como un pez en el agua, es decir, que trabajo mucho de boca a boca más que de otra cosa, Ujú. porque, porque al final es bueno, como siempre he aprendido a hacerlo, ¿no? Entonces, Claro, bueno, ahora estoy en la claro. fase de emprendimiento digital y bueno, pues ahí está. Pues poco a poco, ¿no? Al Poco final, a poco. sí, poco a poco. Pero Luego, es muy bonito, es claro, lo que tú dices. Al final, que primero la experiencia que tú has vivido tan traumática, porque no, un cáncer es una noticia traumática para cualquier persona, ¿no? El hecho de tú haber experimentado eso ya te da un enfoque a toda aquella persona que se acerque a ti para que la acompañes que no tiene cualquier otro terapeuta, ¿no? Entonces, esa cercanía, muchas veces lo comento a veces, ¿no? Te miro a los ojos, te estoy explicando y me estás entendiendo perfectamente, claro, ¿no? claro, No hace falta mucho más, ¿no? Pero claro. el hecho ese también de que tú hayas podido comprobar en ti misma que todas esas herramientas en ti misma y después cuando has empezado a acompañar, como decías ahora, ¿no? Que todo eso realmente está funcionando, que todo esto además sirve. Es que es muchísimo, Desde luego. O claro, sea, todo eso es un poco como digo, ese es mi propósito ahora mismo, ¿no? O claro, sea, el poder ayudar, el poder que todo esto que yo he aprendido, que yo estoy viviendo, que yo estoy experimentando en mí, que me está haciendo tan bien, claro. Qué poder, pena que se quede ahí solo, ¿no? claro, En ti, cuando esto está, cuando, claro, exactamente, entonces, esa es la parte que efectivamente es la que me está animando a estar ahí, a ¿no? estar Porque al ahí. final dices, y luego hay otra parte, por ejemplo, el tema del riñón, otra cosa también. Yo tuve luego infecciones de riñón, Sí, eh, algunas continuas, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final el riñón sufre son muchísimo. mucho. A nivel de bioenergética, ¿vale? Que sabéis que esa parte me gusta mucho hablar, digamos, a nivel de conocimientos, para que el lenguaje se me entienda, pero a mí me ha ayudado mucho la Ayurveda y la medicina tradicional china para hacer los diagnósticos y entender el por qué pasan esas cosas, ¿no? La bioenergética del riñón, o sea, sufre muchísimo, incluso sufre muchísimo, por eso a las mujeres a los 50 años hay una bajada importantísima de energía, ¿no? Incluso a veces ahora antes, Ujú. por el tipo de vida que Por el tipo de llevamos. vida, Y claro. es porque el riñón, que es donde está nuestro prana vital, donde está nuestra energía vital, Ujú. o sea, hay que regenerar, hay que recargarlo porque se ha ido agotando durante los años. Cuando hemos Claro, sufrido, además, un tratamiento de la quimio, se elimina por el riñón, se elimina por la orina. Entonces, sí, todavía sufre muchísimo claro. más, porque hay una sobrecarga ahí. Por eso también todas esas cosas me gusta también hablarlas y Y enfocar tratarlas y y enfocar esto. tratarlas. El hígado es Wow, nuestro mayor filtro claro. de todos los tóxicos que hay en el ambiente, en la comida, en la ropa, Esa además es otra, eso es un melón enorme, porque que, estamos hablando de la toxicidad que producen los medicamentos contra el y, cáncer, digamos, claro, pero, o- ¡buah! o- Pura crema. claro, efectivamente, por eso sabes que yo toda esa parte también Sí, la la he tratas. gestionado. El tema entonces, claro, además de todo eso, si le sobrecargamos con todo el tema de la medicación, porque la medicación cuando la estás tomando no te queda más remedio que tomarla, ¿vale? No, Entonces, por supuesto que tienes que tomarla y hay cosas que a lo mejor, pues, por ejemplo, un Nolotil, un paracetamol, yo lo sé por mi madre porque se lo he quitado todo, ¿vale? Todo eso a lo mejor no hace falta tomarlo, porque todo eso al final estás dando una sobrecarga al hígado. Lo que es la quimio, lo que son las pastillas, eso sí, porque es un estamos tratamiento. hablando de un Pero entonces tratamiento. hay que ayudar a que nuestro hígado no se nos sobrecargue. Sí, Entonces, ayudémosles desde otros enfoques, no claro. solamente desde, ¿vale? Desde la medicina, digamos, voy a tomar algo para Es que es depurar, lo no, fácil al ¿no? final, ¿no? Bueno, lo que tú dices, un nolotil, venga, pum, Claro, venga, no. tiro de pastillita y ala. Entonces, porque esas dolencias vienen al final como algo en conjunto de todo. Entonces, todas esas cosas son las que también yo he descubierto, ¿no? O he descubierto o he aprendido Claro, para decir, ostras, ¿cómo puedo yo, cómo estoy ayudando yo ahora a mi hígado? Porque nuestro hígado es nuestro órgano embellecedor, es decir, además hay que hacer muchísimas funciones, o sea, es el órgano que más trabaja.
de nuestro organismo. Entonces, todo eso hay que gestionarlo, ¿no? Hay que saber cómo ayudarle. Entonces, todas esas son las cosas que a mí también me gusta explicar. Luego también está lo que sufre el corazón. El corazón estaba Cuando pensando yo tiene ahora. que Wow, bombear toda esa sangre, todo eso que tenemos que tiene que trabajar con la quimio, ¿no? claro, Entonces, al final, claro, hay que nutrir sangre, hay que nutrir riñón, hay que depurar hígado y hay que saber hacerlo, ¿no? claro. Porque a veces por eso, además, cuando estamos en estos procesos queremos hacer cosas y queremos hacer cosas como muy rápidas. Sí, Y lo que hay que tener es disciplina, sí, confianza y que los procesos, y luego hay una parte muy importante, los tejidos se regeneran. claro. Tenemos la capacidad, Tenemos una gran gracias a Dios, capacidad. de El cuerpo es muy sabio. regenerar. Sí. Ahora, no se regeneran en un día ni en dos. Recuerdo concretamente cuando, no sé si te acuerdas también, que empecé con bueno, Algo me una detox, contaste. sí, un Algo me detox, contaste. que me Y yo dijeron, dije, tómate lo disuelves en 1,5 litros y tal y cual, y mi cuerpo empezó con unos picores, unos granitos, y me dijiste, es que estas cosas van más de manera paulatina, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, al final de la experiencia también aprendes, ¿no? Y claro, pero es normal que queramos claro, hacer esas claro, cosas, porque al claro, final tú lo que quieres es ayudar. claro. Ahora, creo que hay que hacerlo con mucho cariño, o sea, Mm. tenemos que querernos mucho en ese sentido, saber acompañar, que es lo que yo he aprendido también y lo que yo he estado haciendo, estos procesos, al final vas acompañando, porque lo que es muy importante en cualquier terapia que tú hagas, Sí, incluso cuando vas a una clase de yoga o haces un yoga. Es sí, decir, es como yo ahora que me estoy también formando, ahora lo diré, en profe de yoga ayurvédico. sí, Yo voy a hacer las 500 horas y voy a hacer sí. una formación de yoga oncológico. Oncológico también. Es Mm. decir, es como el maestro te acompaña, ¿no? Es Claro, decir, cómo te transmite, cómo te enseña, cómo llega a esa parte profunda, ¿no? Entonces, claro. todo eso entonces, eso mismo hay que hacerlo contigo, hay que acompañar. Cuando hemos pasado un Claro. proceso de quimio, ojo, hay que hacer un trato, si queremos depurar, tenemos que hacerlo de una manera como muy natural, muy sutil, que vayamos haciendo un proceso en el que sin darte cuenta estás haciéndolo, que es como yo hago con mis clientes, ¿vale? Ujú. Porque para mí no son pacientes, son clientes, ¿no? Claro. En el que sin darse cuenta, ¡puf! Es que se sienten Han cada vez recuperado la mejor, energía y recuperan tal. la energía, empiezan a ver con claridad y todo eso al final te da, cuando tienes conocimiento y tienes todo eso, ahora lo que siento es que me hace empoderarme, Claro, porque el claro, tener conocimientos, claro. que es lo que creo que nos La falta en todo información es esto, poder en todos los sentidos. es Y, claro. Y, exacto. y una cosa de las que has dicho también, ¿no? El personalizar. Tú Es, estás es un cliente, no es un paciente, pero es una persona con unas características peculiares. Entonces, hay que tratarlo de una manera personal. No me vale aquí bueno, no, pues eso, tómate este tal en 1,5 litros de agua porque hay que saber realmente cómo está esa persona, ¿no? sobre todo, es decir, hay Es muchas una veces personal. claro, que te pones a hacer, yo primero además es una entrevista larga, porque incluso hay cosas que a lo mejor no salen, que salen luego después. O sea, ¿cómo te vas a poner a depurar, por ejemplo, si tú tienes un problema de estreñimiento? Ya, O sea, estarías ocasionando un problema en tu cuerpo, porque es que entonces no eliminas. Entonces, todas estas cosas es necesario tratar con cada persona. Es verdad que al final puedo hacer acompañamientos grupales, pero sí bueno, enfocado desde cada persona. claro, una cosa es dar Porque nociones y otra Es cosa decir, la es entrar, vamos, información, claro, que es lo que estoy viendo, porque al final así puedo llegar a más gente, es claro, cuando estás haciendo digamos, una parte educacional, porque creo que a mí además me gusta cuáles son los nutrientes que necesitamos.
que son los macros, Enseñar dentro de los toda esta macros, que información que son tú has los micros, aprendido. exactamente, qué son los omega, porque muchas veces tengo que tomar omega, eso es lo que hace, y me iba y me no sé qué, tengo que tomar no sé qué, y voy, compro esto, tengo que tomar magnesio, voy, pero escúchame, sí, tú Aprende. habrás, vamos a ver de qué manera, ¿no? Sí, Porque al final yo hay grupos en los que estoy para aprender y lo único que veo es, pues voy a comprar ahora glutamina, voy a comprar no sé qué. Yo digo, sí, pero es que a lo mejor las bases nutricionales no las tienes. claro. Y, Y tenemos que y empezar por el principio. entonces yo creo que hay una parte muy importante que es la parte educacional, ¿no? El tener unos mínimos conocimientos, ¿no? Eso también lo dice mucho Sí, Marian Rojas, es decir, sí. tienes que tener unos mínimos conocimientos y eso es lo que Estás en ello. quiero, Estás en ello. es lo que enseño, ¿no? Es decir, porque todo eso al final es lo que nos lleva a tener ese conocimiento, ese empoderamiento Claro. y esa manera también de luego integrar, ¿no? En tu día a día todas esas cosas. Que esto Claro. no es fácil, no es un No, camino, no, 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 para nada. pero Por eso se trata de estar un poco ahí en plan acompañamiento. porque hay Y un... además, y no es fácil también, perdona, eh, porque quizás las personas que puedan verlo, ver este live puedan decir, bueno, pero es que esto a mí no me toca, ¿no? Yo quiero que a mí me solucionen. Pero si no hay implicación, si no eres proactiva en ese tratamiento, en ese acompañamiento, en ese, bueno, pues querer mejorar, es muy difícil, o por no decir imposible, Es yo creo. importantísimo el compromiso con uno mismo. Exacto. Si no hay compromiso, ni yo ni nadie te va a poder ayudar. No, no. Hay que tiene que haber un cambio de hábitos, un cambio de mentalidad, y Sí. eso solamente se consigue con el compromiso hacia uno mismo, porque yo el compromiso lo tengo, Claro, porque yo voy a estar ahí. claro. Pero yo he tenido también experiencias de personas con las que he hecho acompañamiento, no con cáncer, sino con otras dolencias, otras patologías o dolencias, en el que si no, yo ya, o sea, es que lo veo, esa intuición la veo, o sea, no, porque no tiene un compromiso con ella misma. Exacto. No, no, Y quieren la solución mágica, la varita mágica, no, la y eso no solución la existe. tenemos, esa solución la tenemos, pero la tenemos si efectivamente tenemos ese compromiso con nosotras y sobre todo queremos hacerlo, porque el me gustaría no me sirve. Tengo Exacto. que No, 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 no. querer, y entonces ahí hay un cambio de mentalidad, de apertura, de creer también en la persona con la que estás, porque cada uno tiene su manera de hacer el enfoque. Y luego con una persona haces unas cosas y con otras personas haces otra. Una Claro, persona claro. Aquí no se trata de una fórmula para no todo hay el mundo, la fórmula final mágica la ponemos en el acompañamiento. Eso pero es es donde individual, aparece. es Y personalizada. entonces lo que hay es decir, y eso es verdad que cuando yo oigo el testimonio y y veo los testimonios que me han escrito, pues es que sobre todo es el estar ahí, ¿no? El poder aclarar esas dudas. Tú vas a hacer una compra que es muy importante, el saber comprar, pues no solamente lo que como, sino cómo lo Ay, compro. de esto de los ingredientes, las etiquetas de los Claro, ingredientes. claro. Qué, Entonces, qué todo eso importante saber leer lo que yo, comemos. yo le he dedicado mucho tiempo a todo eso. Entonces, yo Claro. lo que me gustaría es que estos 4 años que yo estoy aprendiendo y que sigo formándome, pues al final sea algo por eso he creado este programa Este que se llama, programa, Colibrí. además es Renace como un colibrí, Sí, porque realmente cuando has padecido un proceso de estas características, estás renaciendo. estás renaciendo, sí. Muchas veces Entonces, se habla del que somos una ave fénix o que salimos de una crisálida, ¿no? O somos como una esa, mariposa. Pero al final es un poco lo es lo, mismo, ¿no? entonces, bueno, ya te contaré lo del colibrí, porque fue algo como que yo digo que no se planificó, simplemente como todo de las cosas que yo estoy haciendo han sido cosas que me han ido viniendo por intuición, que también he descubierto lo que es la intuición con la conciencia. Qué importante. Es que, madre mía, es que son tantos temas los que se podría decir. De cada una Exacto. de las palabras podríamos hacer un live directo. Exacto. Entonces, claro, todas esas cosas al final te van llegando Sí, mira, porque tú ahora estás...
Una cosita que simplemente biohacking Ah, oncológico sí. había dicho antes amor propio, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y qué ingrediente más importante para todo lo que Sí, estás diciendo. Porque desde ahí, desde ese momento en que tú eres consciente de lo que tienes que cuidarte, todo lo que tienes que cambiar de ti en ti y priorizarte por encima de todo, a partir de ahí es cuando empiezas a buscar soluciones y tienes esa entrega hacia lo que tú estás diciendo, la involucrarse, ¿no? esa parte, efectivamente, esta parte que dice el Gracias, amor hijo. propio es importantísima. Eso yo también lo trabajo mucho en las meditaciones, hacia mí ahora mismo. Y es algo que efectivamente yo no, yo decía, eso del amor propio, ¿qué es? ¿No? Pues al final todas esas cosas son lo que... Qué egoísta se ha vuelto, ¿no? No, es que cuando una, al final estás descubriendo, al final yo te digo, esto es un viaje de descubrimiento, porque Totalmente, totalmente. hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer y que Sí, te van a ayudar a conseguir, sobre todo yo empiezo, ya llevo un tiempo sonriendo. Es decir, uno de mis objetivos era conseguir mi sonrisa de nuevo, ¿no? Porque yo la había perdido. Entonces, eso al final es lo que te hace, al final la esencia que tú tengas, eso es la felicidad. No hay y más. lo bonito de eso es que en el momento en que tú consigues eso, tú dices la sonrisa, eso se está contagiando, se está programando, se está, bueno, propagando en tu entorno también. Esa energía que tú estás desprendiendo, ese amor propio Totalmente. que parece tan egoísta, porque es lo primero que te dicen, ¿no? Es que tanto pensar en ti, es que es importantísimo, porque si no me priorizo yo, ¿quién lo va a hacer, Es que no? Pero eso al yo final estaba, hace que todo claro, el mundo se cuide en ese sentido y se sienta mejor. efectivamente yo, todo esto que estoy aprendiendo, pues yo al final lo he visto, por ejemplo, en mi mamá, que tiene 93 años, y el año pasado le pude dedicar, estuve un mes con ella cuidándola entero, Sí. porque ahora la voy a cuidar, pero nos vamos turnando mis hermanas y yo, tal. Y entonces me dijo, eh, es que he estado muy a gusto, es que he estado con una tranquilidad, es que he estado estupendamente, es que para mí ha sido un mes de vacaciones. Entonces, todo eso es porque si yo estoy bien, yo se lo estoy transmitiendo a Exacto, ella, ¿no? exacto. Eh, eh, y, y pensamos que siempre es al revés, que tienes que estar hacia los demás, que es lo que estaba haciendo antes. Claro. Y si yo, como tú has dicho, estás bien porque te quieres, porque te cuidas, porque te mimas, es que sale, es que la energía se ve. Totalmente. Y al final, sin darte cuenta, la gente a mi alrededor ha cambiado también. Su Sí, manera de sí, 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 sí. ver las cosas, su manera de quererse también, su manera de cuidarse. Todo eso al final estás influyendo en tu entorno. Entonces, Totalmente. así que todas esas son las, bueno, todas esas son las cosas que yo también hago en los acompañamientos, ¿no? Sí. El- todo esto que Sí, estoy aprendiendo. que es lo que decíamos, que al final no es solamente la parte física, la parte emocional, ¿no? Y hay mucho trabajo, mucho que hacer ahí, pero el hecho de darse cuenta de que a veces uno mismo no es suficiente para empezar porque a veces tenemos las herramientas, ¿no? Es lo que decíamos antes. Hoy en día tenemos toda la información, nos ponemos en YouTube, nos ponemos a buscar en el Don Google o el señor Sí. Google y tenemos toda la información, pero no hace falta también la formación. Y para eso a veces pues lo que tú estás haciendo desde hace 4 años, Claro, formándote para entender cada uno de esas pequeñas parcelitas, ¿no? claro. Es decir, a mí el aprendizaje ha sido pues porque es verdad que además cuando te gusta, y luego cada uno tiene sus capacidades, es decir, que, Claro, que claro. todos tenemos un propósito y está ahí. Entonces, todo eso al final, es decir, una cosa me lleva a la otra, o sea, el sistema digestivo, la importancia que tiene, o sea, la microbiota, el hacer todo eso, el tema de la neurociencia, o sea, es que Es son tan... apasionante todo esto. Sí, que yo al también. final tú dices, yo estoy leyendo más que nunca. Sí, Gracias a Dios, yo tengo que sí, agradecer todo esto porque a mí me está aportando muchísimo, me está muchísimo. ayudando muchísimo y estoy también trabajando esa parte que al final
que es una parte creativa que tienes ahí, que es que todas las tenemos, Sí, en el que tú dices, no, yo creativa no soy, no, no, es que todo el mundo aquí, sí, sí, sí. entonces todos tenemos Tenemos esa capacidad de creación ese, y que mira, muchas ese veces un está. despertar, pues Sí, eso ha sido, sí, para exacto, mí ha sido sí. un despertar. Sí, yo también lo he comentado alguna eh, vez que es así, ha sido así. y un despertar y muy agradecida, tengo que agradecer todos los días las cosas que he podido y que estoy haciendo, ¿vale? Porque otra de las cosas también que nos ayuda muchísimo, es, por favor, y que veo mucho, es la falta de hidratación, ¿vale? Importantísimo. El estar en contacto con la naturaleza, por Súper favor. Por importante, favor, súper es importante. que aunque vivamos en una ciudad como Madrid, hay que ir a los parques, hay que salir, hay que reconectar. Es que yo estaba en esa fase, ¿vale? Caminar Entonces, descalzos sobre la el hierba, caminar mil descalzo, historias. el Sobre la caminar hierba, en la incluso arena. descalzo e incluso caminar descalzo en casa, es decir, Sí, hay que, porque al final es trabajar las energías, ¿no? Es sí, decir, todas esas cosas son, entonces, bueno, de todo esto que al final también son cosas que, como hemos dicho, pueden salir live. También nos podéis escribir, a todas claro. las personas que estéis por ahí, cositas, ay, pues me gustaría Sí, tal. Y entonces así también nosotras lo podemos tratar de una como manera más tratar detallada. exactamente, más enfocada, ¿no? Claro. Porque ahora la verdad es que hay muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, también todo lo que yo haya dicho, espero que os haya ayudado, no os que os haya aportado, que es lo Es que importante. es muy amplio. Entonces sí que es cierto que podríamos hablar sobre cada una de esas Sí, cosas que hemos comentado de una manera mucho más amplia. Pero sí que y además lo comentaba a la hora de compartir el post anunciando el live, ¿no? Si tenéis preguntas al respecto, yo creo que quizás ahora que se ha hablado, se ha lanzado como un poco sí, ahí el tema, el sí. temazo sobre la mesa, quizás ahí saldrán preguntas. Pero si no, aquí estamos Sí, sí. para aportar lo Nosotros que seguimos a podamos. aportar lo que seamos, Creo que porque una de las cosas que más nos enriquecen también por nuestro carácter es el poder ayudar. Para mí es una satisfacción, yo creo que sí, de las mayores. yo aprendo mucho también cuando Se estoy aprende haciendo estos muchísimo. acompañamientos, ¿vale? Porque al final, pues cada persona además te aporta también muchísimo, ¿no? Porque todos aprendemos Sí, y al final es un de todos, feedback, ¿no? ¿no? Al final Exacto. estás viendo muchas cosas en otra Por- persona que igual son que- carencias que tú tienes porque al y es un final aprendizaje mutuo. los conocimientos están ahí, pero si no los pones en la práctica, pues al final no los desarrollas, Exacto. ¿no? Y todas, eh, ¿qué Mira, es lo que... Eso. ¿qué Léelo. qué es lo que más os duele en vuestro proceso? ¿Qué es lo que más te dolió a ti, Yolanda? Pues yo creo que para mí lo que más me dolió fue esa falta de información, el no tener, el no saber cómo enfrentarte a las cosas, estar muy perdida, porque es verdad que estaba muy, muy perdida, y sobre todo la falta esa de De información información. que no te dan, o sea, y yo lo pasé, yo lo hice por es decir, por la mutua del colegio de abogados, ¿vale? Que yo lo hice por lo privado, pero que fue igual, o sea, que es Sí, que sí, sí, no, sí, sí. sí, sí que es verdad que lo que sí que tuve fue un cirujano maravilloso, eso lo tengo que decir, que me hizo las cosas muy fáciles, pero luego sí que es verdad que el tratamiento de quimio con la oncóloga pues no fue fácil. Es que depende, Para es que mí al final depende fue, del sí, especialista que tengamos. Yo también estoy hiper contenta de los profesionales que me han tocado. y ahí yo creo que fue eso, esa parte sobre todo de desinformación. Ahora hay mucho más trato integrativo, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, Pero, por ejemplo, en una de las últimas consultas que fui con la oncóloga, que yo creo que ya lo conté, es que ya había estado muchos años con una oncóloga que la he hecho muchísimo de menos, ¿vale? Porque se fue a otra clínica y ya no estaba en el Anderson. E incluso por eso he dejado de ir a la oncóloga, porque ahora ya voy a la ginecóloga. llevas Y entonces directamente. no sé qué haces aquí. Con esta analítica no sé qué haces aquí.
Qué falta de empatía, ¿no? Entonces, claro, luego había dicho, ay, ya he visto aquí que habías perdido peso, qué tal, que no sé qué. Digo, sí, claro, digo, es que sí, ojalá, digo, todas estas cosas de alimentación, y eso que yo iba al endocrino, de alimentación, digo, de ejercicio, porque lo del ejercicio ahora siempre ha estado, pero esa información que hay ahora y esos beneficios que hay, o sea, No, no lo sabía antes, no se informa, no, no porque se, yo no dejé de hacer sé, ejercicio y yo lo sí, hacía, o sea, que al final sí, todas para que esas cosas, veas, claro, entonces toda esa sí, labor integrativa, claro, es muy, al final te dicen sí. no hay medios, es muy difícil, no sé qué, bueno, pues por eso creo que también se está Cada haciendo esa que labor hay más información divulgativa, sobre ¿no? Cada vez hay sanidad, más sí, información sí, y cada vez hay más, incluso sí, científicamente está más comprobado, que al final parece que si no totalmente. está científicamente comprobado no es válido. Evidencia, no hay evidencia sobre esto, pero cada vez Eso. se sabe más sobre el Y respecto. Chema, hola Chema, un abrazote. Dice Chema, la noticia de la enfermedad es muy dura y no te dan la información necesaria, pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? La noticia de la... y Sí, es muy dura y también a la vez, aprovechando esta frase, la noticia de la enfermedad es muy dura, pero también porque hay muchísimo desconocimiento de esa enfermedad. El cáncer todavía sigue siendo una enfermedad muy sí, tabú y es muchas veces sinónimo de muerte. Entonces, claro, por eso es tan dura la noticia de esta enfermedad, que mm, evidentemente es una enfermedad chunga, que se pasa muy mal, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando a ti te diagnostican, te dan este diagnóstico, es como, uff, me voy a morir, ¿no? mira, yo la intuición de que me iba a morir, no, 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 porque yo no, sabía no, que no no, me iba a pero digo morir. la Pero es mayoría, que es yo lo que no. es, Sí, claro, sí, pero que al sí. final, Tú, tus gua- familiares, o sea, pero tu tus entorno. familiares, A ¿no? mí es lo que O tu más me entorno, dolió. ¿no? A mí es lo que más Es me dolió, que lo que te comentábamos. dolió, ¿no? Lo que más me dolía era cómo podía influir esto en mis hijos, en mis padres y tal, ¿no? Sí. Yo me paso como a ti, ¿no? Es como, bueno, pues esto lo voy a superar, esto, venga, no pasa nada, esto hay que remangarse y buscar herramientas y menos mal que me lo han pillado ahora y ¿sabes? Mira, Era como boom, mi- boom, boom todo el rato. No, no, venga, venga, para adelante, para adelante, para mira, adelante. Sí, sí. esto que dice Marta es importantísimo, sí. A Hay ver. mucha información, pero hay muy, exactamente, Pero por por eso falta de eso acompañamiento. es un poco Estás, lo mucha estoy soledad, viendo. mucha soledad. Que hay mucha información porque todos sabemos que hay que la alimentación, pero luego el acompañamiento de cómo desarrollar todo eso, que es lo que yo estoy haciendo, es importantísimo, Sí, porque solo no es fácil, no, es que no es no, fácil, no. porque dices, vale, que tengo que comer, carbohidratos no, ¿y cuáles son los carbohidratos? Sí, Es decir, si es que a veces desechamos la palabra carbohidratos o la palabra azúcar o la palabra no sé qué. Es decir, hay que hay saber que saber, cómo hay que todo saber, eso. Entonces, hay que claro, ese saber. acompañamiento que dice Marta es que es verdad, es que no hay No hay acompañamiento. acompañamiento. Y es lo que, A bueno, pues es lo que a mí partir de tu programa me está estás intentando aportar. motivando a que yo tengo que aportar a la sociedad, ¿no? Sí, Y sobre todo que cada vez hay más mujeres con cáncer de mama. Hombres porque, también, es verdad, pero sí, bueno, sí, el hecho sí. de hablar de mujeres es porque creo que cuando tú lo has vivido tienes esa conexión y ese conocimiento, ¿vale? Que no quiere decir que no, los hombres no estén ahí presentes, que también lo Por están y que, supuesto, porque efectivamente ellos también producen por estrógenos, es que son hormonas supuesto. menos quizá que la mujer, pero también producen Exacto, estrógenos, porque son exacto. hormonas que tenemos todos. Exacto, de hecho, Chema y yo teníamos el mismo tipo de cáncer, luminal HER2 negativo, Claro. o sea, clavado. Entonces, Sí, pues sí, bueno, entonces sí que es verdad que lo que me está motivando más es el acompañamiento, el que no, el que alguien lo que he aprendido, lo que he sufrido, lo que yo he experimentado en mí, esa experiencia, esa vivencia, esas ganas de vivir, esas ganas de hacer cosas, esa alegría, todo el beneficio que tiene. Pues es la manera de poder aportar a la sociedad todo eso. sí, Y que eso es igual para todo el mundo que hemos padecido y los que no, porque la prevención es importantísima. es muy, muy importante. Y Sí, la la conciencia, prevención, sí, exactamente, es igual, porque son hábitos de vida. sí, La mayoría de las enfermedades que hay es por los malos hábitos que tenemos. totalmente de acuerdo contigo, está clarísimo,
está clarísimo. Bueno, Yolanda, Pues, es que ya ha pasado la hora. Ya ha bueno, pasado la hora, ha pues lo pasado una dicho, horita, lo mucho dicho de lo por que aquí. hablar, sí, Exacto, mucho que de lo nos que dejéis hablar, notitas exacto, y exacto. impresiones y Y si queréis hablar de algo más concreto, más específico, o que nos hemos dejado, porque seguro que nos hemos dejado cosas, porque al final el tiempo es el que es, pero sí que es cierto que Yolanda desde su programa está ahí con unas ganas y una ilusión impresionante por acompañar, por ayudar, que es lo más importante y es lo que una de las mayores carencias que estábamos diciendo. sí, Y no mucho más. Y yo pues desde esta pequeña plataforma que me da el móvil, pues voy a intentar compartir como estoy haciendo desde hace ya más de un año y tiempo, que creo que a mí me aporta mucho y si puedo ayudar a una persona solo, pues para mí ya es muchísimo también. Y creo que es muy necesario visibilizar, siempre lo he dicho. Entonces, mm, muchísimas gracias, Yolanda. No sé si quieres añadir alguna no, frase más que se haya mm, quedado ahí. dar las Podríamos gracias. hablar de muchas más cosas. Exacto. Dar las gracias a todas las personas que nos han estado acompañando y a las que nos vayan a ver, pues lo mismo, agradecerlo, agradecerte, por supuesto, a ti A toda ti, a ti. esta labor, el hacerme visible también, porque sabes que cuesta, y A el ti. poder aportar, sobre todo, Sí. que al final es el objetivo de todo esto. Exacto, exacto. Bueno, pondremos en la agenda otra fecha y hablaremos Exacto. también de lo que se nos Y, ocurra, de lo que nos Y pidan por nada, aquí. y que si alguien quiere, como ha dicho Pilar, podéis contactarme en los datos, pues me mandéis un mensaje Exacto. si Pilar os puede decir, es Sí, decir, bueno, yo ahora colgaré el en- vídeo, pondré tu usuario, etcétera, allí en mi y ya está. Instagram tengo mi página web, es decir, que podéis ver cositas y bueno, estoy intentando hacer más cositas, pero bueno, pues lo Bueno, poco a importante es poco, estar ahí, que sabéis que estoy poquito a poco. y poquito a poco, ¿vale? Muy bien. Pues buenas noches y un abrazote y Buenas un noches. besazo. Chao. Muchas gracias, Pilar. Chao. Hablamos a ti. Chao, chao.